Bueno, bienvenidos nuevamente al taller de escritura administrativa. Estamos transitando la unidad 2. Este es el segundo video para que trabajemos esta semana. Tiene que ver con lo que veníamos charlando antes respecto de la comunicación, las nociones básicas, cómo es que funciona en el ser humano la comunicación y puntualmente la comunicación escrita. Es lo que nos estamos abocando en este taller de alguna manera, entender la vinculación entre emisor y receptor y que nosotros trabajemos con el código adecuado. En este caso, la elaboración del texto administrativo va a estar vinculada a que manejemos siempre reglas que sean comunes a los destinatarios, desde el emisor, desde nosotros que estamos trabajando los textos, para que esa comunicación sea asertiva, sea eficiente en alguna medida, que logre expresar las pautas, los objetivos, los procesos que estamos transitando en cada una de nuestras áreas y como un organismo o un sistema general que es la administración pública. Quería comentarles ahora que vamos a trabajar un poquito el tema de los distintos tipos de documentos que ustedes van a encontrar en el manual de procedimiento, en el decreto 3024 del año pasado, del 2022. En el anexo, tiene un anexo, esa normativa, porque este decreto, recuerden que es una norma que lo que hace es reglamentar, por un lado, la ordenanza 82556 de trámite administrativo en algún articulado, que esa es su primera parte, y en la segunda parte vamos a ver algunas orientaciones, algunas definiciones que tienen que ver. Ustedes recuerden que es un manual de procedimiento, entonces nos va a orientar, nos va a consolidar algunos conceptos que tienen que ver cómo interpreta la administración pública municipal en los determinados conceptos, como por ejemplo el documento o de documentación administrativa. Van a encontrar conceptos, características, clasificaciones, y menciona que los documentos administrativos son aquellas herramientas de las que se vale la administración para llevar a cabo los diferentes procedimientos administrativos. Se pueden mencionar a grandes rasgos documentos de decisión, como por ejemplo las resoluciones, documentos de transmisión, como son los informes. Dicho sea de paso, les comento que el trabajo final va a ser la elaboración de un informe en grupo, ¿sí? De paso ya se van calentando motores. Bueno, por ejemplo, documentos de constancia, que pueden ser las certificaciones, las actas, los certificados, etc. Y documentos de juicio, como pueden ser informes técnicos, dictámenes legales, etc. Los documentos de los ciudadanos, por ejemplo, que es lo que hablábamos en el video anterior, es, por ejemplo, una solicitud, una denuncia, un reclamo, etc. Bueno, además dice que existen otro tipo de documentos. El documento administrativo es el soporte que contiene y en el que se materializan los actos de la administración pública, es decir, la forma externa de dichos actos. Esto lo habíamos referenciado en el video anterior. Pueden clasificarse, dice acá, según la perspectiva que se adopte. En diversos trabajos sobre el lenguaje administrativo y la redacción de documentos de la administración se han propuesto distintos criterios de clasificación, estimando conveniente el objetivo propuesto por este manual determinar los criterios que se exponen a continuación, que son los criterios para la elaboración de los documentos impresos, y ahí ustedes van a tener ya de lleno meterse en aspectos generales de la configuración. No los voy a aburrir acá, les dejo para que ustedes lo trabajen en grupo, pero por decirles un ejemplo, va a tener que ver, por ejemplo, una sugerencia, siempre acuérdense estos manuales, el tipo de letra, el tamaño, los interlineados, ya son cosas más que tienen que ver formales, técnicas, que ya después iremos adentrándonos a medida que desarrollemos el curso. Pero quería decirles también que ustedes van a tener en el campus, y con esto vamos a continuar ahora, en el PowerPoint también más estandarizados a lo que se entiende generalmente como documento administrativo. Las clases de documentos administrativos, según el método empleado para transmitir la información, los documentos pueden clasificarse en textuales, por ejemplo, la información se transmite mediante texto escrito en soporte papel, los iconográficos, que esto lo vamos a ver mucho en la administración pública, que son los mapas, los planos, las imágenes, etc. Los sonoros, es difícil que lo tengamos, pero a veces puede ser que nos acerquen algún audio, algún documento que esté en formato como por ejemplo una obra musical, puede ser que esté también lo tengamos incluido dentro de un expediente, y los electrónicos, que es lo que comentábamos en el video anterior, que es lo que posiblemente a futuro ya tengamos como cada vez más inserto en nuestra cotidianidad de trabajo.
Eso es según la información a transmitir. Según su contenido se pueden clasificar en normativos o de decisión, que por ejemplo lo que mencionaba hace un rato respecto al manual, decretos, resoluciones. Los no normativos, que son de transmisión, nota, memo, circular, providencia, o de constancia, como eran los certificados que hablamos, o de juicio, que son los informes y dictámenes. Esta es una clasificación parecida a la del manual, pero que tiene que ver más con una cuestión genérica. Yo creo que les puedo hacer una diferenciación acá interesante en cuanto a que todo lo que no sea decretos, resoluciones, disposiciones, todo lo que no sea resolutivo, no termina siendo normativo, es decir, son solamente lo que le llamaríamos en derecho administrativo de mero trámite. El documento administrativo como texto. Bueno, acá yo lo que quiero es remarcarles, antes de empezar a trabajar en el tema de la elaboración, la cuestión de que el documento administrativo es un texto, en definitiva, compone la familia de las elaboraciones o de la comunicación escrita. El texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. Nos volvemos al video anterior con lo que hablamos de la coherencia y la cohesión. Si bien la redacción de algunos documentos tiene sus particularidades, todos comparten las siguientes características que hacen a la comunicabilidad. La redacción debe ser correcta, clara, breve, objetiva, concisa y precisa. Para hacer un poquito más profunda este análisis, vamos a hablar de que la claridad se vincula a la expresión nítida y comprensible del pensamiento. Recuerden lo que yo hablaba de emisor-receptor, el código, y que es el receptor el que, manejando el mismo código que el emisor, termina dando un sentido y una coherencia al mensaje. Brevedad. Las ideas expresadas en oraciones y párrafos cortos son preferibles porque facilitan su comprensión. Esto es decir, tenemos que tratar de ser lo más conciso posible. Se estima que una oración no debería contener más de 18 o 25 palabras y un solo verbo o idea. Esto ya es una técnica de la elaboración del texto en general. Naturalidad. Se debe escribir en forma fácil y llana, sin recurrir a palabras o expresiones rebuscadas, complicadas, ceremoniosas o llamativas. Corrección gramatical se vincula a la expresión de pensamientos con palabras y formas gramaticales legítimas de la lengua. En este caso, el nuestro es el español, y también van a ver que en el manual de procedimiento hay una cuestión que tiene que ver con el tema de las reglas gramaticales y lingüísticas que hacen a lo que sería la Administración Pública Municipal un marco de trabajo y de actuación para la elaboración de los párrafos. La documentación de soporte papel no debe presentar correcciones, enmiendas ni anotaciones marginales. Bueno, esto es algo deseable en cuanto a la presentación de la elaboración. O sea, si hay que hacer alguna salvedad lo podremos hacer, pero en realidad y hay que firmarlo y decir que vale, y lo testado que no vale, y etcétera, pero en realidad la idea sería que todo sea prolijo y sin que dé lugar a ninguna duda. Fíjense, por ejemplo, para la falta de claridad hay como algunos tips que puede ser qué nos puede llegar a generar una falta de claridad en un texto. Por ejemplo, el uso de palabras imprecisas o desconocidas, palabras aplicadas fuera de su significado real, una construcción sintáctica incorrecta, esto que referenciábamos al manual de procedimiento en cuanto a esas reglas de lingüística para la confección del texto, párrafos muy extensos, complicados y oscuros. Eso hace que el receptor, el destinatario, no pueda aprender, no pueda apropiarse del mensaje que uno está queriendo expresar y transmitirle. Y el uso indebido de los signos de puntuación. Bueno, este es un problema que tal vez es de más difícil resolución, porque en definitiva poder utilizar los signos de puntuación correctamente sí pueden generar una confusión, pero al mismo tiempo también dependen de que el receptor también maneje el correcto uso de los signos de puntuación para que él mismo no se genere una confusión. Bueno, yo les voy a referenciar respecto en este caso, de algunas cuestiones a nivel nacional que nos generan unos parámetros bastante interesantes para el estilo administrativo. Yo utilicé, y lo van a tener en el PowerPoint, al decreto 336 de 2017, que habla de la redacción y de la producción de documentos en la administración pública, en este caso nacional, para el estilo administrativo. Entonces, ¿qué referencia o qué nos sugiere o qué pistas nos da o ayudas? Aspecto de estilo para la redacción de toda la documentación administrativa.
la identificación de las personas se efectuará, y esto también lo van a encontrar en el manual de procedimientos del decreto 3024. Se efectuará la identificación de las personas de tal forma que permita su identificación inequívoca. Los apellidos, títulos, nombres de organismos, instituciones, bueno, si requiere algún otro dato más, por su importancia, es conveniente hacer resaltar que podrá escribirse con carácter, si es así de importante, con carácter en mayúscula. Del mismo modo se escribirán las cantidades y a continuación se las repetirán números colocados entre paréntesis. Siempre es importante que los números, por ejemplo, estén en letras y en propiamente números entre paréntesis, para que no haya confusión. Cuando se haga referencia a inmuebles se consignarán los datos que proporcionan su identificación en forma inequívoca, esto es decir, matrícula, los metros cuadrados, etc. Los artículos podrán ser divididos en incisos, los cuales a su vez podrán ser subdivididos. Nos refiere también esta normativa de orientación a los vicios más comunes en la redacción administrativa. Por ejemplo, omisión: dejar de decir algo necesario para la comprensión del mensaje. Toda información completa debe contener respuestas a estas siguientes preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Tenemos que tratar de responder siempre mentalmente a que cuando nosotros enviamos un texto, el receptor pueda responderse todas estas preguntas a partir de la lectura de ese texto. Redundancia: ¿qué es esto? Repetir innecesariamente una idea ya expuesta. No es necesario, sobre todo en la comunicación escrita, estar todo el tiempo repitiendo el mismo concepto, ya con una vez alcanza. Exageración: presentar un hecho o asunto fuera de lo natural, ordinario o conveniente. Hay que tratar de ser lo más objetivo posible y no exagerar situaciones que no lo corresponden. Irrelevancia: agregar detalles mínimos de aspecto insignificante o claramente sobreentendido. Esto también hay que evitarlo porque es un vicio que hace a la confusión del mensaje, a que esto se vuelva oscuro, complejo de entender. La indefinición: recurrir a expresiones vagas para evitar la toma de una decisión o compromiso en un escrito. Es decir, que todo lo que sea ambiguo, todo lo que sea no claro en el mensaje va a generar posiblemente toma de decisiones por parte del receptor que no son las que estamos buscando nosotros, sino que ante la confusión, ante la ambigüedad, va a tomar decisiones que tal vez no tienen nada que ver con lo que nosotros en ese escrito estamos presentando. Esto que también se genera como confusión, por ejemplo, es utilizar oraciones y párrafos largos, desorganizados e intercalaciones que dificultan la comprensión del mensaje. Cada párrafo debe encerrar una sola idea importante, a lo sumo dos. Esto también tiene que ver con una técnica de la escritura en general, que es un solo párrafo y una sola idea por cada párrafo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a lograr con esto? Que no sean largos los párrafos, que no esté desorganizado, cuesta mucho, yo lo sé, organizar las ideas, y evitar intercalaciones que dificulten la comprensión del mensaje. Bueno, yo les quiero cerrar este video con, lo van a encontrar en el PowerPoint también, un estado de situación en el municipio. Y quería decirles que, bueno, esto ya lo hemos hablado en el video anterior también, que la implementación actual tenemos disponible la página o la plataforma de Mi Paraná, que es una situación novedosa que tiene que ver con una cuestión digital. También les voy a dejar ahí les voy a dejar el link, como un link de lo que es el gobierno abierto, que tiene que ver con no solamente la transparencia hacia el ciudadano, sino entre nosotros como agentes públicos para la tarea cotidiana, y que hace a que lo digital tienda de alguna manera a poder visibilizar lo que todos hacemos en nuestras tareas cotidianas. Les voy a pedir también para esta semana, se los voy a dejar después para como consigna, pero lo van a encontrar en el PowerPoint, que es un aporte en grupo. ¿Qué mejoras ustedes entienden que se podría implementar, digamos, a partir de esta incorporación del gobierno abierto, después que ustedes vean el video, de ver cómo funciona la página de Mi Paraná? Incluso pueden hacer aportes desde la oficina virtual, de la misma plataforma en la que nosotros trabajamos todos los días y que van a tener acá el curso. ¿Qué les parece que ustedes, qué mejoras, qué aportes les parece que a ustedes les sería significativo para la tarea cotidiana? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.